Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios para recordar o aprender cosas que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Hoy día vamos a entrar al capítulo 11, que es una continuidad de la visión. Capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12 es la continuación de esta visión. Ahora, esta profecía une el espacio entre los medos persas contra Grecia. Y nos habla de potencias mundiales, ¿no es cierto?, de aquel entonces, de un continente a otro. Para Israel era importante porque ellos se quedarían atrapados entre estas potencias. Fue un gran periodo de sufrimiento para esta nación. Pero entramos al texto. En el versículo 1 dice: y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? El ángel, ¿no? Que hemos visto en el capítulo 10. Pero habla del reinado de Darío, ¿no? El reinado de Darío. Y este de Darío fue el que arrojó a Daniel al foso de los leones. Ustedes recordarán en Daniel capítulo 6, el versículo 16, donde él, después de arrojarlo, dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Este mensajero entonces le dice entonces a Daniel que él ha venido para animarlo y fortalecerlo. Verso 22 del capítulo 6 de Daniel: mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces vale decir aquí que se habla de este reinado entonces de Darío. Entonces este mensajero, el ángel, entonces lo visita para animarlo y fortalecerlo. Versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con su riqueza, levantará a todos contra el reino de Grecia. La profecía de este libro fue exacta, ¿no? Acá estamos frente a un milagro. Estas palabras fueron registrados para el consuelo y estímulo de Israel. Entonces, del pueblo de Dios que vivía días difíciles, entonces es para animarlo y consolarlo. El ángel dijo que había 4 importantes reyes de Persia que sucederían a Cristo. En primer lugar, nos encontramos a Cambises, 529 a.C. Segundo lugar, a Pseudo Esmerdis, 522 a.C. A Darío Istapanes en el 521, y Jerjes, que aparentemente es el rey Asuero, quien invadió en el año 480. Pero este rey perdió, este rey Asuero perdió, este Jerjes perdió. Ahora, este rey está en la época de Esther. Recordarán ustedes a la reina Esther.
Versículo 3. Se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Y este rey sería Alejandro Magno. En el año 335 ascendería, ¿no es cierto?, el imperio greco-macedónico para ser potencia mundial. Pero en el versículo 4 dice, pero cuando se haya levantado de Alejandro Magno, su reino será quebrantado y repartido hasta los cuatro vientos del cielo, no a su descendencia, como vamos a ver más adelante, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Entonces, cuando muere entonces Alejandro Magno, pues el alcoholismo lo había tenido como esclavo en el año 323, 4 generales dividen el reino. En primer lugar, Casandro se apoderó de Macedonia, Seleuco, Asia Menor, que corresponde a Turquía, Lisímaco, Asia Menor, en primer lugar, Casandro se apoderó de Macedonia. En segundo lugar, Lisímaco se apodera de Asia Menor, que es Turquía. En tercer lugar, Seleuco Nicanor tomó Siria y el resto del Medio Oriente, y Ptolomeo toma Egipto. Ninguno de sus hijos de Alejandro Magno asume el poder si no se divide el reino entre estos generales. Pero cada uno de ellos, de estos 4 generales, pierden su reino cuando los romanos marcharon a esos lugares. Versículo 5. Dice el versículo 5. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, y su dominio será grande. El rey del sur, como aparece acá, considerando a Palestina como el centro de la tierra, el rey del sur está referido a Egipto. Uno de los Ptolomeos es el que va a ir a hacer guerra. Entonces, como dice acá en el versículo 5, se hará fuerte el rey del sur, ¿no? Más que los otros príncipes. Ahora, en el versículo 6 dice, al cabo de estos años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que habían traído a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. El rey del norte, y referido al linaje de los Seleucidas, se casa, ¿no es cierto?, con la hija del rey del norte para formar una alianza. Y el rey del norte era Ptolomeo Filadelfo de Egipto, y entregó a su hija, ¿no?, a Berenice, que es una de las mujeres de este Ptolomeo. Y Berenice entonces entra en matrimonio con Antíoco Teos de Siria. Su esposa la primera, porque Berenice es la segunda esposa, la primera, envenenó a Antíoco Teos. Esta primera mujer de Antíoco Teos, colocó a su hijo y lo puso en el trono a Seleuco Calínico.
Entonces vemos acá que una serie de cosas van sucediendo. Entonces en este versículo 6, que uno entra a descubrir cosas, a mirar nombres, entonces se va a dar cuenta que así sucedieron las cosas. Versículo 7 dice: pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Este era Ptolomeo Evergetes, hermano de una de las esposas de Antíoco Teos. Vino con su ejército y conquistó a Siria, y se apoderó del puerto de Antioquía. Ahora, este Ptolomeo Evergetes era hermano de la segunda esposa de Antíoco Teo, llamada Berenice. Pero sin embargo, este Ptolomeo toma el puerto, ¿no es cierto?, de Antioquía. Versículo 8 y 9. Dice la Escritura: y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y de oro, llevarán cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Y así entrará en el reino del rey del sur y volverá a su tierra. La historia registra que Ptolomeo Evergetes se llevó a Egipto un gran botín: 4.000 talentos de oro, 40.000 talentos de plata y 2.500 ídolos, y eso está registrado pues en las escrituras antiguas. Todo esto fue cumplido literalmente. Y terminamos este pequeño estudio, versículo del 10 al 13, dice: mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, vendrá apresuradamente, inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y en toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Entre Egipto y Siria había estallado, estaba en un estado de guerra constantemente, permanentemente. Israel siempre elegía mal, porque primero estaba con los egipcios, después con los sirios. Sin embargo, siempre terminaba Israel cautivo, ya sea de Egipto o de Siria. Y finalmente, versículo 14, dice la Escritura: en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Entonces vemos acá, muchos de la nación de Israel fueron muertos en aquella época, y se va a mostrar entonces la figura, ¿no es cierto?, del anticristo que vendrá en el futuro. Y el próximo video estaremos viendo un poco más acerca de la venida del anticristo. Y que Dios nos ayude a permanecer fiel a nuestro Dios, que siempre está al mando, es soberano, es Rey de reyes y Señor de señores, el Señor de la historia. Así que nosotros sigamos adelante firmes en los caminos de nuestro Dios. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.